En esta parte del programa vamos a hablar de investigaciones sobre el ser humano y su relación precisamente con la inteligencia artificial, porque tiene que ver también ese mundo que hablábamos con tu hijo hace rato de la inteligencia artificial. En el caso de los adultos, hay también una serie de planteamientos de carácter espiritual, teológico, inclusive que trascienden la realidad virtual a lo que vemos cada día. Claro, muchas gracias, señor embajador. Yo creo que dentro del mundo del desarrollo, en esta parte vamos a hablar de los audiolibros. Entonces, es también una forma de que el ser humano es capaz de narrar un libro. Pero ahí tenemos la inteligencia tradicional, ¿no? Exacto, la inteligencia tradicional, pero que también de alguna forma tienen ciertos maquillajes en tema de la voz, la parte de la musicalización que están dentro de los audiolibros. Pero el audiolibro como tal, por ejemplo, ahora, Tienes varios en, sí, ya de hecho, en el mercado, ¿no? Sí, por ejemplo, Regresión más allá de la muerte ya es un audiolibro. Eh, Contactos sublimes con los maestros, el Negro Miguel es un audiolibro. Y Recuerdo de almas peregrinas. Ahora, todo eso está basado en hechos reales, porque es la expresión del ser humano a través de un estado de relajación profunda, donde él plasma todas sus experiencias desde que nació hasta el tiempo presente. Ahí no solamente está el intelecto, está mucho el corazón, es decir, más que lo intelectual, lo racional es lo emocional. Y las emociones son fundamentales en este mundo. Exactamente, todo lo que es el tema de la emoción, pero hay una cosa interesante, que a medida que la persona se va desarrollando en una experiencia de ese tipo, es como genera el proceso de autocuración. Y ahí es donde yo voy a la parte más emocionante. Cuando una persona se conecta con sus recuerdos, es una forma de evadir, pero también a la vez de drenar. Y eso es la parte más importante. Y cuando uno por lo menos ve el mundo del robot, de la robótica, sí, eso se aleja muchísimo, porque he estado viendo algunos documentales donde ya tienen personas de compañía, tienen animalitos, sí, sí, tienen seres, pero nunca llegan a ese acercamiento del ser humano con esa fibra que lo mueve. Pero cuando planteamos anteriormente el hecho de que en la medicina podría ser extraordinaria, y lo decías tú al comienzo con experiencia de amigos, donde ya los robots operan prácticamente, ¿hasta dónde puede llegar el robot en la parte afectiva y sentimental si tanta tecnología tiene y tanta posibilidad de tantos datos? El tema está en que tengo un amigo, y me acaba de hablar en estos días, que tenía un problema a nivel del corazón, le iban a hacer un cateterismo y fueron los robots que le hicieron eso. Y él quedó muy impactado porque yo decía, bueno, ¿dónde está el contacto de los médicos? Bueno, los médicos estarán detrás bastidores manejando todo lo que es la robótica. Pero a la toma de decisiones frías, ahí no está el problema. Verdaderamente ellos van a ejecutar una orden determinada para lograr una intervención. Pero la toma de una decisión entre la vida y la muerte, ahí es donde está el tema. Ahora, ¿no sería también una reflexión un poco filosófica y teológica tal vez, que somos como unas especies de seres que están dirigidos desde afuera, de otra inteligencia distinta a la nuestra, que estamos como probando una serie de cosas y a lo mejor en ese mundo de la cuántica, de la física cuántica, de pura energía, todo esto es ficción? Hay muchos, yo diría seres aventajados o grandes investigadores que dicen que todos nosotros somos un experimento. O sea, sí, donde existe una matriz. Exacto. Existe una matriz donde hay una energía inteligente que está manejando. Que es una inteligencia extraña a nosotros, pero que dirige todo. Sí, que lo dirige. Que es posible. Todo. Entonces, de hecho, todos los seres humanos tenemos una inteligencia, yo la llamo así, la energía inteligente. Fíjense que sobre eso Descartes decía que si a una persona que sueña y usted la despierta, el que sueña cree que es verdad lo que pasa en el sueño. ¿Quién nos dice que la muerte a lo mejor no es lo mismo? Una especie de despertar hacia la verdadera vida. Claro, y es una continuidad de planos de existencia, como lo llaman esos grandes filósofos. Pues. Y entonces el ser humano, en su trayectoria, tiene distintos estadios de que nace, pero tiene realidades en esta tercera dimensión y cuando está al nivel mental y psíquico, se enlaza con otras realidades. Y esta realidad que tú planteas de la posibilidad de llegar al espíritu, ¿de qué manera se puede? Yo diría que a través primero de la autoobservación, claro, a través de la autoobservación. Después, el desarrollo como tal, como ser humano, frente a todas las vicisitudes que puede vivir en la vida.
y después reencontrarse. Es darse el permiso de conocer las debilidades y esas grandes virtudes que existen en el ser humano. Tal vez Occidente no ha olvidado esto y nos hemos dedicado más a la tecnología, mientras que el Oriente sigue pensando más en función de ese pensamiento, si se quiere, mágico, poético, de la transmigración, de la vida continuada, del silencio, de la calma, de la meditación. Me he encontrado a lo largo de todas mis investigaciones en las distintas latitudes que aquí, por ejemplo, en el eje latinoamericano todavía está ese realismo mágico fantástico, Lo hay. que es Las característico. comunidades primitivas aborígenes. Es claro, y eso está todavía presente en cada uno de nosotros. Por ejemplo, en mis incursiones, cuando partía mucho con los chamanes, Sí. eso era una de las cosas que verdaderamente ellos retomaban, el reencuentro con uno mismo, la energía espiritual. En Madrid están pasando una obra que se llama La Malinche, una versión muy positiva de La Malinche, porque en México La Malinche señalaban que era la amante de Cortés y por lo tanto traicionó a los indios. Pero es una versión muy bonita, hecha por mexicanos y españoles, y hay mucho esa visión de lo mágico, de lo que es realmente en la vida más importante. Más, porque esto es una transición muy corta, la vida es un pequeñito tiempo, pero lo otro, el no ser, es el que está siempre todo. Y que eso está presente en nuestra cultura, en los arquetipos. Aquí también, ¿no? Aquí en Venezuela, En en el mundo de origen que has encontrado. En ese mundo de aborigen es un contacto primero con la naturaleza interna y después con la naturaleza externa. Y sobre todo ese nivel energético a través del cual ellos consiguen sus arquetipos y sus representaciones. Bueno, los arquetipos son un poco la figura. Dicen que, por ejemplo, Freud sigue en la física cuántica de Newton, mientras que Jung está más en la... Perdón, Freud sigue en la física newtoniana, mientras que Jung más en la física cuántica y en el mundo ese de las imágenes, de los estereotipos, de las figuras, que son tan importantes, ¿no? Claro, ¿no? Y no solamente eso, las grandes, por ejemplo, en el tema del hinduismo, el hinduismo ya manejaba el nivel atómico y el nivel cuántico. Entonces ellos decían que, bueno, a través de nuestras actitudes, pensamientos y sentimientos y emociones, podemos manejar las moléculas y todas esas partículas internas que existen para lograr materializaciones. ¿Cuáles son los libros tuyos que pueden consultarse? Mis libros son Regresión más allá de la muerte, Contacto sublime con los maestros, El Negro Miguel, que ya está circulando, Recuerdos de almas peregrinas, Manifestaciones del ser, y una serie de libros que logré de alguna manera conectar, Creencias y costumbres, Mitos y leyendas, Claro. Tenerife, La Gomera y La Sí, Palma. una experiencia Ahora, muy buena, viendo todo históricamente lo que ha pasado allí, ¿no? todo lo que ha pasado a nivel de la cultura canaria. Y ese enlace Con los me guanches, permitió- sobre todo. Sobre todo los guanches, que hay una similitud de los guanches, esos primitivos de aquella época, Claro, hombres gigantes. de los gigantes, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Graciano Blanco. Siempre es agradable hablar con él en esas investigaciones que van sobre el ser humano que nunca se terminan, porque la incógnita de quiénes somos y a dónde vamos y de dónde venimos sigue siendo el centro de toda la filosofía. Y el que maneja al final de todo es el ser humano, a través de su ser interno, que es el que obtura el botón y no la inteligencia artificial. Tal vez en contacto con alguien que también a lo mejor sí es una inteligencia total, que es Dios, el poderoso, el omnipotente, que puede ser también la energía. En cada Esa energía religión, universal sí, que es claro, lo que nos rige a todos. que un día apareció. Por cierto, ayer acaban de aprobar en Naciones Unidas un acuerdo sobre la protección de los océanos, que es ahí donde nació la vida, dicen todos. El principio de la vida, Claro. exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Y nosotros Gracias. seguimos con notas en la agenda internacional, porque el mundo sigue con noticias, desgraciadamente muchas veces, negativas de muertes y de guerra. Ojalá que viviéramos en un mundo de paz. Ya regresamos.